Muy bien, muy buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente. Uy, la musiquita está por acá. Eso, ahora sí, ya está. Sé que les gusta la musiquita de introducción, pero es momento de comenzar, así que estaba dando la bienvenida a todos y muy buenas noches a todos los presentes. Queremos comenzar, como siempre, expresando nuestro más profundo agradecimiento al criminólogo Fernando Granados, cuya visión y liderazgo han sido fundamentales para impulsar esta noble iniciativa educativa. Su compromiso con el desarrollo académico es un ejemplo de cómo la criminología y el impacto social se unen para transformar realidades. Asimismo, los invitamos formalmente a seguir apoyando y participando activamente en cada uno de los eventos organizados por Premios La Oveja Negra. Con solo 2 soles, 2 luquitas, juntos podemos seguir fortaleciendo el futuro y la educación de más estudiantes que hoy necesitan de nuestro apoyo. Muy bien, devolviendo los saludos por ahí a Carla, Gerson y todos los que se van conectando. Hoy tenemos un tema particular que nos lo han solicitado, ¿sí? Nos han pedido por qué, esa pregunta clave, ¿no? ¿Por qué el Perú tiene tantos conflictos sociales? Y te voy a dar un dato para poder iniciar este tema. Tú sabes, a ver por ahí en el chat, los que están conectados, tú sabes cuál es el país que ya va 9 años consecutivos ganándose el título del país con los ciudadanos más felices. Sí, aunque no lo creas, hay una encuesta, una estadística que está colocando a un país por 9 años consecutivos. Sus ciudadanos dicen que se sienten felices en su nación. A ver, ¿quién sabrá cuál es ese país? Por ahí dicen Perú. ¿Ustedes qué dicen? ¿Perú será el país que se lleva el título de las personas o ciudadanos más felices? No creo, ¿no? Por ahí Carla dice Perú. No hay forma. De hecho, fíjate, el título que vamos a tratar aquí dice ¿por qué Perú tiene tantos conflictos sociales? Eso quiere decir que la población está muy inconforme con las medidas políticas, con las medidas sociales, con las medidas económicas. De hecho, en estas recientes elecciones, y por cierto, hoy día ya salió el 100%, ¿no?, de los resultados, en estas elecciones vimos que nuestro país está completamente dividido. Podemos decir incluso literal, ¿no? Literalmente dividido en un 50-50. Y este tema, aunque no va a tratar directamente la cuestión acerca de las elecciones y de la política, de la derecha, de la izquierda y otras cosas más, sí está vinculado. Porque, me olvidé decirte, ¿no? No respondieron por ahí cuál es el país que ya lleva 9 años ganándose el título del país más feliz. Obviamente con los ciudadanos más felices, ¿no? ¿Y sabes cuál es ese país? No está en América, por cierto, no está en América. Es el país en Europa, Finlandia. El país de Finlandia lleva 9 años consecutivos teniendo ese título del país con los ciudadanos más felices. Y eso me lleva a preguntar, ¿qué hacen ellos de distinto, de diferente, que nosotros no podamos hacer? De hecho, nuestro territorio, hablando de extensión, es más grande que Finlandia. Podríamos decir que tenemos diversidad de recursos, ¿cierto? Pero, y aún así, nuestro país está inconforme, nuestro país está dividido. Entonces, eso me lleva a preguntarnos, ¿cuáles son esos problemas, esos conflictos que tiene la sociedad y por qué? ¿Cuáles son los factores que provocan este descontentamiento, ¿no? Esta desdicha, esta infelicidad, si queremos llamarlo así. ¿Cuáles serán esos factores? ¿Ok? Entonces, fíjense, el tema de esta noche es ¿por qué Perú tiene tantos conflictos sociales? Y yo he elegido
6 factores generales, porque obviamente este tema se puede hacer más específico, más detallado, que son causas de por qué el Perú tiene estas consecuencias hoy en día de estar dividido, de por qué la población está descontenta con sus políticas del Estado, con sus autoridades mismas, y eso nos va a llevar a el punto número uno. ¿Ok? Listo, el punto número uno. A ver, déjeme ver por aquí. En los últimos 10 años se presenta en nuestro país un tipo de conflicto frecuente. No es armado, pero puede ser violento. No busca destruir el sistema político, pero cuestiona el funcionamiento del Estado o del mercado. Nos referimos al conflicto social. Veamos algunos datos de conflictos sociales en el Perú, según el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Cuando se comenzaron a registrar los conflictos en el 2004, la cifra llegaba a 93 casos al año. 10 años después, esta cifra alcanza los 276. Desde el año 2007 hasta la fecha, los conflictos socioambientales representan la mayoría de casos registrados mes a mes. Actualmente, son más del 60%. En el caso de los conflictos en etapa de diálogo, cabe mencionar que la mitad de ellos ha sido antecedido por hechos de violencia. Los conflictos sociales pueden ser agrupados en dos grandes ámbitos: el de las relaciones entre la población y las industrias extractivas, y entre la población y la gestión pública. Para mí, un conflicto social es una pelea, una disputa. Es algo complicado, ¿no? Porque involucra intereses de diversos grupos. Un conflicto social para mí es cuando las personas llegan altercados y no se pueden entender. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia. Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas, y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso. Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes, o reuniones precarias y poco confiables. Pero también se puede contar con facilitadores o mediadores, o tener una negociación directa. Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. Los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado o del mercado. Pero hay que asumirlos como oportunidades para comprender realidades diversas y resolver problemas complejos. Una sociedad democrática debe escuchar atentamente las voces que reclaman algo. De por medio están los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo y la cultura de diálogo y paz.
Listo. Vamos a hacer un zoom al primer factor. ¿Cuál será ese primer factor? Sí, ahí lo tienen. Déjenme colocarlo acá para que lo puedan ver de mejor manera. Ahí está. La desigualdad económica y la pobreza. Ese es uno de los factores que probablemente golpea más a nuestro país, ¿no? Hay brechas, hay divisiones de clases sociales y económicas que muchas veces son marcadas y que las políticas sociales, económicas, no ayudan a que uno pueda romper con esa desigualdad, ¿no? Muchas veces más bien en la teoría parece promover la desigualdad, el descentralismo, pero en la práctica se da de una manera distinta, ¿no? Entonces, como dice ahí, hay una gran brecha entre ricos y pobres, pero sobre todo, no en la parte de la costa, podría ser también un poco, pero donde se hace más fuerte esta distinción, esta brecha, en las zonas rurales, en el campo. En ese lugar es donde uno puede ver la gran diferencia entre una clase social más pudiente y una clase social de menos recursos. Pero tú dirás, bueno, ¿esto no depende acaso de la economía de cada uno? Sí, pero ahorita estamos hablando de lo que el Estado debe y debería hacer por cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, muy aparte de que cada uno pueda tener pues un poder adquisitivo distinto, el Estado debería brindar de manera equitativa los mismos servicios básicos. Por eso es que ahí tú puedes ver, ¿no? La falta de servicios básicos. Es decir, te doy un ejemplo para que me entiendas. Agua, desagüe, luz. Estos servicios son básicos y toda la población debería tener acceso a estos servicios. Sin embargo, cuando tú vas a zonas rurales, a veces no tienen la misma capacidad, ¿no?, de poder adquirir estos servicios. No solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión de infraestructura, ¿no? Y no hay que ir muy lejos a las zonas rurales, porque tú dirás, ¿solamente esto pasa en el campo? No. Por ejemplo, yo que soy de Lima, en Lima también vemos esa problemática. Basta con ir a algunos asentamientos humanos, basta con ir a algunos lugares un poco más descampados, donde se ha dado a veces invasiones, ¿no? Y estos lugares carecen de los servicios básicos. Tienen que todavía, para poder adquirir agua, tienen que comprarla de esos carros, ¿no?, que suben, dan vueltas por todo el cerro para poder adquirir el agua, porque no tienen las tuberías, no tienen la infraestructura, no tienen el desagüe. A veces la luz también no llega a esos lugares, ¿no? Y eso obviamente hace que haya una gran brecha, una desigualdad y un centralismo, porque es cierto, esto se ve más que nada en zonas o áreas rurales. Y a veces, como bien dice ahí, se da más esta desigualdad porque todo se centra en un solo lugar. A veces solo se centra en la capital. Es cierto, ya hace mucho tiempo que podemos hablar de descentralismo, pero aún nos faltan muchas cosas por lograr. ¿Y cuál es la relación de este primer punto para pasar al segundo con las votaciones, por ejemplo, que estábamos hablando de que hoy día ya salió al 100%? Acuérdate, ¿no? Lo que nosotros llamamos el Perú profundo. Está muy descontento, está, está como si lo hubiesen engañado con promesas de que iban a llegar hasta ellos, pero ven que pasa un gobierno y tras otro gobierno y no cumplen su palabra para con ellos, ¿no? Por eso se le llama el Perú profundo, porque a veces son el Perú más olvidado, el más necesitado, y las políticas, las promesas a veces de campaña no se cumplen para con ellos. Y por eso es que a veces están cansados con lo mismo y buscan algo distinto, ¿no? Algo distinto. Y es ahí donde, ¡pum!, aparecen pues dos modelos económicos, ¿no? Y se parte nuestro Perú
porque dice, bueno, yo ya estoy cansado de este lado que está aquí, que siempre promete lo mismo, y creo que este otro lado me promete la solución correcta porque me escucha directamente a mí. ¿Ves? Ahí está, como te dije, este tema está vinculado bastante al por qué tenemos hoy en día un país que está dividido con respecto a una postura económica y social. ¿Ok? Listo. Vamos entonces al punto número 2. El punto número 2 es la explotación de recursos y el sector extractivo. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso de que eso es un factor también de crisis en nuestro país? Bueno, para poder ilustrarte esto, te voy a decir una frase, ¿no? Que muchas veces eh, le atribuyen a historiadores peruanos, a arqueólogos, y es esta frase: el Perú es un mendigo sentado en una silla de oro. Escucha nuevamente, ¿ah? El Perú es un mendigo sentado en una silla de oro. ¿Qué quiere decir? Que no se percata de que en dónde se encuentra, no se percata de su territorio, no se percata de sus recursos, y cuando lo hace de manera inadecuada. Porque te vuelvo a decir, nosotros podríamos comparar un poco con Finlandia acerca de los recursos, acerca de la extensión. Tenemos bastante biodiversidad, tenemos una fauna y una flora muy diversa, somos un país multicultural. Y podríamos decir que tenemos todo el potencial para poder estar entre esos países, pues, que tienen, ¿no?, un alto índice de calidad de vida. Pero, ¿por qué nos está dando esto? Si nosotros tenemos los recursos y tendríamos los instrumentos. Ah, porque aquí vamos a ver una cuestión nuevamente política y económica, ¿no? Es cierto que nuestra economía depende grandemente de este sector primario extractivo llamado la minería. Pero no solamente la minería, si estamos hablando de extractivo, estamos hablando también del petróleo, del gas. Ustedes recordarán que cuando eh, hubo esa fuga, ¿no?, en una tubería del gas de Camisea, ¿se acuerdan? Mientras iban reparando esta fuga, hubo subida de precios. Hubo una crisis. Los grifos estaban llenecitos de colas, de carros, de motos que querían llenar, pues, de gas, y como es prácticamente el único sustento energético del cual nos valemos, entonces basta que este de acá se, se dañe, se averíe, y mientras van reparando nos vamos a encontrar en una crisis que, si duraba más, incluso iba a poder calar a la parte eléctrica, como decían algunos expertos, ¿no? Entonces dependemos mucho de este sector, porque no tenemos un sector secundario o terciario que se consolide como el porcentaje más alto en nuestros ingresos en el Perú, ¿no? Estamos bastante enfocados en el sector primario, en la minería, en la parte de la industria, por ejemplo, que es la transformación. El segundo sector, aún estamos en pininos, ¿no? Por ahí tenemos industria textil, farmacéutico, entre otras cosas más, pero todavía no estamos desarrollados como deberíamos estarlo por nuestra capacidad, ¿no? También la parte profesional es algo muy importante para esto. Y esto obviamente va a causar, ¿qué cosa? Que como dependemos mucho de la minería, basta que venga una empresa por ahí, una empresa extranjera, una concesionaria, ¿no?, a la cual nosotros le damos, pues, nuestro territorio, esa parte de la mina, para que la trabaje a cambio de un canon minero, de un porcentaje. ¿Qué es lo que sucede? Como dependemos mucho, o sea, nuestro ingreso, el ingreso que tiene el Estado, el ingreso, perdón, que tiene el Estado, depende mucho de este sector extractivo. Entonces, apenas viene una empresa con respecto a este tema, nosotros rápidamente le abrimos la puerta y queremos decirle bienvenidos, porque es una inversión que obviamente va a favorecer bastante a la economía del Perú.
Pero esto también puede llevar a la parte ética. ¿Hasta qué punto podemos sacrificar nosotros para poder realizar diferentes actividades económicas sin que esto afecte al medio ambiente, por ejemplo, sin que esto afecte a la sociedad que está circundante al lugar donde se va a explotar los recursos, ¿no? Y esto obviamente va a causar, por ejemplo, las famosas protestas. Ahí hay un ejemplo, que acá está, ¿no? Veo en la diapositiva, dice protestas en Las Bambas, por ejemplo, Apurímac, Cusco. Y tú habrás visto en las noticias muchas veces, ¿no? Donde los propios ciudadanos se enfrentan muchas veces a la policía porque están en desacuerdo precisamente con la explotación de estos recursos, no tanto porque, digamos, no quieren que se saque esos metales, esos minerales, sino por el impacto o el daño colateral que provoca la extracción, ¿no? La contaminación de los ríos, la contaminación del suelo, del aire, y a veces no se realiza una investigación del impacto ambiental que va a tener este lugar y si esto va a ser de manera sostenible. Tú ya sabes, ¿no? ¿Qué significa de manera sostenible? Que sea de una manera equilibrada, porque es cierto, la naturaleza está ahí para que nosotros podamos aprovechar los recursos, pero otra cosa es que no lo hagamos de manera equilibrada. Ese es el detalle, ¿no? Cuidando a nuestra población, cuidando a nuestro medio ambiente. Por eso les decía, ¿no? ¿Hasta qué precio se puede pagar para poder tener este sector activo en nuestro país? ¿Y por qué? Porque te vuelvo a decir, dependemos mucho. Fuera bueno que no sea nuestro sector del cual dependamos mucho. Entonces, quizás viene una empresa y nos dice, ¿sabes qué? Voy a hacer eso acá, pero me quitas, no voy a poder dar un buen canon minero, va a ser más los contras que los pro. Entonces decimos, ah, no, gracias, porque nosotros tenemos otros sectores de los cuales también nos valemos y son fuentes grandes de ingreso. Pero no podemos decir eso, lamentablemente, ¿no? Por eso es que ahí está, dependencia del sector extractivo, ¿no? Ahí está. Entonces, este es uno de los del segundo factor que hace que haya los famosos conflictos sociales en el Perú. Y ahora acá vamos con otro punto también importante. Lo voy a colocar aquí cerquita. Ahí está. Deficiencia en los servicios públicos. Está muy relacionado al punto número 1, ¿no? Que te había dicho de la desigualdad. Aquí cuando hablamos de deficiencia, estamos hablando no de que no hay. Fíjate, porque no dice ausencia, dice deficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre ausencia? Bueno, la ausencia es que no hay, pero la deficiencia es que hay, pero el servicio es pésimo, es ineficiente, es lento, no llega como debería ser. Entonces, cuando hablamos de deficiencia en servicios públicos, basta que tú le hagas la pregunta a alguien, ¿no? Basta que tú le digas a alguien, oye, si tú quieres ir a atenderte a un centro de salud, ¿prefieres ir al seguro o prefieres ir a una clínica? ¿Qué crees que te van a responder? A ver, ahí en el chat, díganme ustedes, ¿por qué a veces los padres, cuando dicen yo quiero que mi hijo estudie bien y lo mete a un colegio particular? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué preferimos los servicios privados en vez de los servicios estatales? Cuando te respondas esta pregunta, te vas a dar cuenta de este tercer punto con respecto a los problemas sociales, a los conflictos sociales. ¿Y por qué es? Porque el Estado, es cierto, es como que un intercambio, ¿no? Nosotros pagamos nuestros impuestos y el Estado, de alguna u otra manera, de manera recíproca, ¿no? Nos lo devuelve con servicios. Pero estos servicios, lamentablemente, estamos recontra inconformes con la eficacia que tienen estos servicios del Estado. ¿No? Como te decía, basta que preguntes a alguien, va al seguro, le dicen, le doy cita para tal mes. O voy, no sé, a un colegio y en este colegio, pues quizás la educación no es igual que un colegio privado, no es
comparable, dicen algunos, y por eso prefiero meter a mi hijo en un colegio privado. Ahí está el detalle, ¿no? La deficiencia en los servicios públicos, falta de acceso a la educación. Basta, y ojo, no solamente estoy hablando de la calidad, porque yo tengo muy buenos colegas que están en colegios estatales, pero también no solamente el problema es la calidad, también es la infraestructura. Si es que has entrado a un colegio estatal, no todos. Ahora sí, un poquito el Estado. Hay, por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay muchos colegios que le han renovado toda la infraestructura. Se tumbaron todo el colegio y ahora está una infraestructura nueva, ¿no? Renovada. Pero son pocos comparados con todos los colegios que están abandonados con respecto a sus sillas, los baños, el mismo servicio de agua y de luz, ¿no? Y ahí está. Y eso obviamente ¿qué causa? Causa conflictos sociales. Ahí te he puesto un ejemplo, las huelgas en Huancavelica por la falta de médicos, ¿ves? Voy a atenderme al seguro y ni siquiera hay médicos. No hay pastillas. Me dicen que no hay la máquina, no hay la computadora, la tecnología para poder tratar esto. ¿Ves? Y ahí está, ¿no? Eso responde claramente a nuestra pregunta con respecto ¿por qué nuestro país está tan inconforme? ¿Por qué nuestro país está tan dividido? Por eso es que el título de nuestro tema empezó siendo, ¿no? ¿Por qué Perú tiene tantos conflictos sociales? Y yo te decía, a ver si es que estuviste atento, ¿cuál es el país que ya va 9 años consecutivamente ganándose el título del país con los ciudadanos más felices? Por ahí alguno me dijo de broma Perú, ¿no? Porque saben que no es Perú, porque nuestro tema claramente lo indica que no lo es. Y ese país es Finlandia. Ahí googleas, después que terminemos esta clase, googlea qué hace Finlandia de distinto para que sus ciudadanos sean felices. 9 años llevándose ese título, imagínate, de manera consecutiva. Te spoileo un poquito, porque obviamente hay varios factores que hacen que los ciudadanos se sientan contentos con su estado, con su país. Uno de esos factores, ¿sabes cuál es? La educación. La educación. Por eso es que este live que está promoviendo estas clases libres para cada uno de ustedes, deben ser compartidas y aprovechadas. Nuevamente aprovecho para poder agradecer al criminólogo Fernando Granados porque gracias a esta iniciativa se está promoviendo estas clases, se está promoviendo fortalecer las capacidades, el conocimiento, la educación de los estudiantes, porque es un ámbito, la educación es un ámbito que necesita mucho nuestro país mejorar. ¿Ves? Y lo hemos visto en el tercer factor, ¿no? Estamos viendo los factores que hacen que haya conflictos sociales. Entonces, como un repasito, el primero fue la desigualdad. Ahí está, desigualdad económica y la pobreza. Ese de aquí fue el primer factor. El segundo factor fue acerca de que tenemos los recursos, están ahí. Tú dirás, profe, pero ¿por qué no podemos ser como Finlandia, como otros países, no? Es que nosotros, profe, tendremos pocos recursos. No, tenemos un país que está recontra bendecido con respecto a los recursos, pero no sabemos utilizarlos. Por eso te dije, ¿no? La frase, el Perú es como un mendigo sentado en una silla de oro. Ojo, la corrupción es un factor lamentablemente que hace que también todo eso de acá se pierda, ¿no? Se pierda lamentablemente. Listo, entonces vayamos ahora al factor número 4. A ver, ¿dónde está el factor número 4? Aquí está. Es una infografía, ¿no? Va girando así. Ajá, ahí está. Yo quería llegar a este factor también porque es un factor que habla acerca directamente de la sociedad, de la población. Mira ahí, derechos indígenas y territoriales. Esto está vinculado a lo que te había mencionado de que muchas veces nosotros, como el sector extractivo,
es muy fuerte el ingreso que tenemos de ahí, entonces dependemos demasiado de ese sector. Y a veces hasta somos muy chupamedias, ¿no? Con la empresa que quiere invertir en esto porque vemos la oportunidad de grandes ingresos y es cierto, necesitamos esos ingresos, pero ¿a qué costa? ¿Cuál es el costo? ¿El fin justificará los medios? O sea, por ahí quiero talar árboles, hay una empresa que me va a pagar bien los impuestos, ¿no? La comisión, una concesionaria, lo que tú quieras, pero ¿y qué de mi población? Mi población allá en la Amazonía, por ejemplo. ¿Qué de la naturaleza, del río, que es parte de esta población? ¿No? Es parte de su cultura, de su folclore. Estas personas también tienen derechos. Muchas veces se dicen que no son, no, lo que pasa es que son etnias, son grupos que no están dentro de la sociedad. ¿Cómo que no están dentro de la sociedad? Si son parte de nuestra población. Y por eso es que ahí tú lo ves, ¿no? Conflictos por la propiedad de tierras, porque a veces se discrimina a esta población que es propio y autóctona también de nuestro Perú, pero con tal de poder extraer recursos, muchas veces violentamos o pisamos los derechos de esta población. Eso es otro problema que tenemos que velar nosotros en nuestro país. Ahí está el ejemplo, ¿no? Disputas en la Amazonía, diferentes comunidades que están en contra de que el Estado pues firme rápidamente ahí, ¿no? Con la concesionaria extranjera porque va a extraer pues y va a pagar un montón contra las petroleras, por ejemplo, en Loreto, ¿no? La titulación de tierras, muchas veces las venden y son territorio propio de de estos grupos que habitan en estos lugares y que deben ser protegidas. Para eso están las áreas protegidas, las zonas protegidas también, ¿no? Es como que entran ahí en conflicto la política, la sociedad con la economía. Y eso obviamente causa lo que nosotros llamamos los conflictos sociales. ¿Ok? Vayamos al Quito. Fíjate que todos están vinculados, ¿no? Acá, justo aquí quería llegar, porque ese es el factor que ha causado que en nuestras últimas elecciones, votaciones presidenciales, el país se haya visto dividido literalmente en la mitad. 50-50 prácticamente. No sé, hoy día salió ya el porcentaje final al 100%. Pero aún así podemos decir que casi una nada. Y eso quiere decir que nuestro país lamentablemente está muy dividido, está muy inconforme. No somos Finlandia, ¿no? No somos un país que tiene una población que está feliz con sus medidas políticas, que está feliz con su sistema económico, social. No. Y una de esos factores, de esas causas, lamentablemente hasta el día de hoy nos sigue llevando, seguimos arrastrando, es la corrupción y la inestabilidad política. En la clase de historia, cuando hicimos la primera clase de historia, yo les dije a los chicos, ¿no? Había una frase que dice que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y les dije, hagan un ejercicio. ¿Qué ejercicio? Hagan el siguiente ejercicio. Averigüen desde 1985, ni siquiera yo nací ahí, mira, desde 1985 hasta nuestros días, 2026. Averigüen cuántos presidentes terminan su gobierno y apenas terminan, ¡pum!, investigados por corrupción. Es más, algunos ni han terminado, ¿no? Estos 10 últimos años, tú sabes, hemos tenido un montón de presidentes en menos de 10 años, porque ni siquiera han terminado. Y eso, ¿cómo se le llama? Inestabilidad política. Profe, pero a mí qué me afecta de que cambien de presidente a cada rato. Por supuesto que nos afecta un montón. No podemos ser indiferentes a esto, porque acuérdate que quienes van a promover el empleo, quienes van a promover las actividades económicas, la educación y todo eso, está parte de el Estado, el gobierno,
las autoridades. Acuérdate, el Ejecutivo tiene el presidente, pero el presidente tiene todo su gabinete, que son los ministros, el ministro de Economía, el ministro de Vivienda, el ministro de Educación, el ministro de Salud, del Ambiente. Entonces la política obviamente está recontra vinculada a nuestras vidas, muchachos. Por eso es que hay que saber elegir, por eso es que hay que saber también, si por ahí alguno dice, yo sí quiero a mi Perú, yo sí amo a mi Perú, y pienso por ahí meterme a política, que sea realmente porque amas a tu Perú. Porque si solamente es por dinero, mejor gana el dinero en otro lugar, pero no lo hagas a través de la política necesariamente, porque la política es un ámbito comunitario, es para todos. Lo que hace la política en el Perú, obviamente tarde o temprano va a afectar a todos. ¿Ves? Entonces, la inestabilidad política, la corrupción, es uno de los factores que lamentablemente calan más en la inconformidad que tiene la población. Mira lo que dice ahí, crisis frecuentes de gobierno, ni qué decir, ¿no? Basta con que tú veas la cantidad de presidentes que tenemos que han sido sentenciados. Ni siquiera es que hayan sido solamente que le hayan puesto una denuncia, sino que han sido sentenciados incluso. Y todo esto va a causar diferentes protestas. Estas protestas son manifestaciones en las cuales se ve que nuestro país está completamente dividido, inconforme, con alguna postura política y diferentes razones más, ¿no? Hay una desconfianza prácticamente en los políticos, tanto así que tú habrás escuchado que dicen, no, bueno, todos los políticos roban, así que voy a elegir al que menos robe. Hay una frase que para un alcalde de Lima ya hace unos años dijeron, ¿no? Imagínate, ya llega la población a acostumbrarse que dice, bueno, roba, pero hace obras. Como diciendo, todos roban, pero si me vas a robar, por lo menos hame obras, ¿no? Imagínense. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, de mejorar. ¿Y quiénes lo van a hacer? Siempre la clase política que está ahí, como dinosaurios, las mismas personas, los mismos partidos. Hay una nueva generación que está viniendo, que se está educando. Y acuérdate, estas clases que tenemos precisamente es para promover uno de los ámbitos que nos falta mejorar mucho. La educación es uno de los caminos para cambiar nuestro país, porque la educación no solamente son conocimientos, sino también son conjunto de valores que tenemos que aprender, la solidaridad que hemos olvidado tanto, la empatía y todos estos valores que lamentablemente se están perdiendo mucho en nuestra sociedad. ¿Por qué crees que ahorita no solamente te estoy dando teoría, diciéndote esto de acá, sino que también estoy siendo reflexivo? Porque es necesario que podamos no solamente agarrar la teoría, sino llevarlo a la práctica para poder mejorar y cambiar esos aspectos en los cuales estamos siendo deficientes. ¿Ok? Hay que preocuparnos más por nuestro Perú, no hay que ser individualistas, no hay que simplemente decir, bueno, ya de aquí yo unos años, de repente me voy al extranjero y me olvido del Perú. No, somos nación. ¿Ok? Listo. Entonces, este punto también es muy importante porque es probablemente uno de los factores que son la raíz que provoca que también haya los otros factores. Claro, si hay corrupción política, obviamente también va a haber esto de acá, la número 4. Los derechos de las poblaciones, como las poblaciones indígenas, van a ser violentados y pisoteados. ¿Por qué? Porque tenemos políticos que les importa un pepino el bienestar de las poblaciones minoritarias, ¿no? Porque esos viven lejos y por eso es que no pasa nada, nadie se va a dar cuenta que por ahí si viene la empresa y destruye todo su hábitat, todo su entorno, nadie va a decir nada. ¿Ves? Por eso es que te menciono que de acá, la corrupción, es como el gusano que malogra
toda la manzana, ¿no? Que debemos ponerle más atención cuando votemos por alguien. No votemos solamente porque me trajo a mi grupo musical de moda, o al que me gusta, o al que simplemente me dio palabras bonitas y de promesas, porque acuérdate que están en campaña. Entonces, hay que ver los antecedentes, porque dirán, entonces, ¿cómo voto? Hay que ver los antecedentes. ¿Qué hizo antes cuando no era candidato? Es más, no solamente vea su vida política, ve su vida personal. ¿Cómo fue? ¿Cómo es como padre? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo es como vecino? Todas esas cosas son muy importantes, porque a veces uno dice, lee el plan, su plan de gobierno. Puedes leer el plan del gobierno, porque por último el plan de gobierno es un papel donde está escrito y quizás ni siquiera él mismo lo escribió. Por eso es que más que decirte que leas el plan, y además ya, bueno, ya acabaron las elecciones, ya, ¿no? Es ver cómo se comporta, cuáles son los valores de esa persona, sus antecedentes. ¿Ves? Entonces, para esto son estas clases de cívica, para promover una buena elección, para promover ser buenos ciudadanos, para promover los valores que están tan olvidados en nuestra sociedad. ¿Ok? Listo. Terminamos entonces con el último factor que también es causa de que tengamos hoy en día, déjame mover un poquito acá, muchos conflictos sociales, inconformidad de nuestra población, ¿no? Y es también efecto y consecuencia del que estaba allá, ¿no? Del número 5, el impacto ambiental y el cambio climático. Este factor es un factor incluso que ya tiene escala mundial. Es decir, no solamente es que el cambio climático afecte a nuestro país, al Perú, sino que esto de acá ya estamos hablando de algo global. Por eso es que se llama calentamiento global, ¿no? Porque estamos pensando solamente en el ahora, no estamos pensando en el después. Y acá podríamos hacer una clase solamente de esto, ¿ah? Porque se me ocurre, por ejemplo, aquellas personas que pues dejan el caño abierto y se van a hacer una cosa y la otra y dejan enchufado su cargador y prenden todas las luces y el televisor está prendido pero nadie está viendo. Y tú dirás, pero por esas cositas nomás chiquititas, ¿tú sabes cuántas personas tienen esos malos hábitos? Y si tú sumas todo eso como hormiguitas, es un montón. Haría la diferencia para mejorar nuestro país, para mejorar nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente, reducir la contaminación, reducir los gases de efecto invernadero. Y mira, si no me equivoco, pasó en el 2022, ¿no? No voy a decir el nombre de la empresa, pero acuérdate que, ¿qué sucedió? Ah, bueno, de repente nos salía muy caro hacer una revisión a ver si nuestros barcos que extraen el petróleo o que llevan el petróleo están bien, tienen buen mantenimiento. No, déjalo así nomás, no pasa nada. Y nos ahorramos, ¿no? Un montón de dinero. Ah, y como no invirtió, porque no le importaba darle mantenimiento a estas cosas, sucedió en 2022, si no me equivoco, ¿no? Un derrame de petróleo que causó una contaminación tremenda en nuestro mar. Y no solamente al mar, sino también a la vida marina, a la fauna marina, aves, peces, y esto obviamente cala en la calidad de vida de nuestra población. Porque acuérdate, hasta el aire que respiramos, si tiene un grado alto de CO2, de ese monóxido de carbono que botan los carros, no sé si has visto que cuando respiras mucho eso hasta te duele la cabeza. Afecta nuestra calidad de vida. Y por eso es que es importante cuidar nuestro hogar, ecosistema, eco. Eco, ¿sabes qué significa? Nuestro hogar. Viene de la misma palabra de economía, ¿no? Economía que significa administración del hogar.
Lo mismo sucede acá. Así como administramos los recursos, los billetes, también tenemos que administrar bien nuestro medio ambiente de manera sostenible, equilibrada, porque sí, están puestas las cosas en la naturaleza para que podamos aprovecharlas, pero siempre con respeto, siempre con equilibrio, para no afectar a la biodiversidad. La naturaleza es muy hermosa, toda la creación, ¿no? Se ha puesto estos recursos a nuestra disposición, pero ¿qué es lo que lleva a que nosotros lamentablemente pasemos la línea de la ética solamente por ver esto, ¿no? Entonces, una vez un alumno me dijo, profesor, yo decidí volverme vegano porque una vez me pasaron un video en los cuales con tal, las empresas con tal de tener cada vez mayor producción, encierran a los animales todo aplastados, los inyectan para que crezcan rápido y están en unas pésimas condiciones, pero no le importa por qué, porque lo único que quiere es vender y vender y vender y vender. Y es cierto, lamentablemente aplazamos a la naturaleza con tal de tener mayor dinero, ¿no? Y eso a veces nos hace, o no nos hace, mejor dicho, nos convertimos en destructores de la naturaleza, nos convertimos en unos egoístas, porque ni siquiera estamos pensando en la generación que viene después. Entonces, parece mentira, pero ese hábito que tú haces de apagar la luz cuando no estás consumiendo, de cerrar el caño para ahorrar energía, agua, de desconectar tu cargador si no lo estás usando para ahorrar también energía, botar tu basura donde tiene que ser, reciclar y todo eso, créeme que hace la diferencia. Por más que digas esto parece un pequeñito, una pequeña acción, nuestro planeta ya está fregado, dicen algunos, ¿no? Ya para qué voy a hacer algo. Porque una vez en el carro, para ir cerrando esta partecita, en el carro me acuerdo que había un señor que botó su basura, ¿no? ¡Pum! Por la ventana. O sea, ni siquiera se fija quién está, ¿no? Imagínate, mira qué individualistas somos. Ni siquiera se fijó quién estaba, simplemente botó ¡plaf! Por la ventana del carro. Y cuando alguien le reclamó, incluso se ponen groseros. Y una de las frases que dijo que recuerdo fue, pero si el planeta ya está fregado ya. ¿Qué es una basura más que yo bote, no? O sea, piensan al revés. Por eso te digo que, mira, hay que cambiar el chip. Nosotros los peruanos tenemos que cambiar el chip. Que más bien, en vez de conformarnos, tenemos que hacer esa transformación para buscar el bien común. Porque esto ni siquiera es que nos va a hacer efecto para nosotros mismos, va a hacer efecto a nuestra familia y a todos en general. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí la partecita de los conflictos sociales en el Perú. Ahora sí entiendes, porque la pregunta era, ¿no? ¿Por qué Perú tiene tantos conflictos sociales? Esa era la pregunta inicial. Y esta pregunta inicial obviamente nos lleva a ver, aquí te he puesto solamente 6 factores generales de por qué nuestra población, de por qué nuestra nación peruana está tan descontenta, tan inconforme con las políticas del Estado, de cómo se gestiona todas estas cuestiones, porque en vez de ver el beneficio común, el beneficio de la sociedad, el beneficio del más necesitado también, lo que hacemos es pensar, bueno, en mi caso no voy a hablar en plural, porque cuando digo lo que hacemos, mejor dicho, lo que hacen lamentablemente estos políticos corruptos es pensar en solamente llenarse el bolsillo y no pensar en la población. Por eso, los que me están escuchando, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque este es un país, es una república democrática. Así que es democrática. Así que es cierto, por ahí dicen, pero ustedes se quejan mucho de sus políticos, pero ustedes mismos los eligen. Y es cierto, nosotros mismos elegimos. Elegimos mal,
no averiguamos bien, como te dije, los puntos que deberíamos examinar de los partidos políticos, de los personajes políticos, para poder hacer una buena elección. Y si tú quieres participar en política también, yo te animo a que seas un político distinto, alguien que realmente vele por su país, pensando en todos en general y no solamente en uno. ¿Ok? Listo. Entonces, dicho todo esto, solamente vamos a dedicar, porque ya se nos está yendo un poco el tiempo, vamos a dedicar unos 10 minutos a nuestro segundo tema, porque tú dirás, ¿y qué puedo hacer yo directamente? Ya que este tema que yo te quiero presentar, que quizás eh, nos quedemos en la mitad, porque llevamos 50 minutos y las clases normalmente son de 1 hora para no aburrirlos, para que ustedes puedan también realizar sus diferentes actividades. Voy a hacer 10 minutos de la segunda parte. Y la segunda parte responde, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Porque, ojo, nosotros tenemos derechos, es cierto, tenemos muchos derechos como ciudadanos, pero también no te olvides que tenemos deberes. Así que no podemos ser indiferentes y decir, bueno, ya elegí a alguien y ese político que arregle las cosas, ¿no? Porque yo ya le elegí, es mi representante, pero tú sabes que no nos representan como deberían ser. Entonces, hay mecanismos que nosotros podemos utilizar como ciudadanos, sí, para poder ver ese tema. Entonces vamos a analizar la segunda parte que hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son realmente tus derechos como ciudadano? A ver, dígame si se logra ver. Lo voy a poner acá. Ajá, a ver, denme un ratito. Voy a colocar la imagen en grande. Porque en esta segunda parte vamos a responder a la pregunta, ¿cuáles son realmente nuestros derechos como ciudadanos? Conocer nuestros derechos nos va a ayudar a que podamos utilizar esas capacidades, esas facultades que se nos dan y que muchas veces desconocemos, ¿no? Muchas veces desconocemos. Precisamente por eso es que vamos a llevar de la siguiente manera este tema. Primero vamos a ver cuál es la base legal. Porque obviamente cuando hablamos de derechos tenemos que hablar que hay una base legal. Y ahí está, en la imagen. Déjenme hacerle un pequeño zoom. Ajá, ahí está. ¿Cuál es nuestra base legal? La Constitución. Ojo, la Constitución no es que el Estado nos hace un favor. Acuérdate, yo te dije, ¿no? El Estado más bien nos devuelve a través de servicios aquello que nosotros aportamos con nuestros impuestos. Porque por ahí tú te preguntarás, ¿de dónde se saca plata para pagar al presidente, a los ministros, a los congresistas, a las policías, a los profesores del Estado, a los médicos o enfermeros del Estado? Se saca de los impuestos. Entonces, en teoría, el Estado nos devuelve esto con servicios, ¿no? Y todo eso está obviamente en la base legal de la Constitución. Entonces, no vayas a pensar que el Estado nos hace un favor, por decirlo así, ¿no? No es meramente un favor, sino que estamos hablando de que el Estado debe hacer su trabajo. Eso es más exacto o más correcto de decir, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos estos derechos que tenemos aquí, es porque nos compete nuestros deberes, pero también nos corresponde nuestros derechos, ¿ok? Entonces, veamos los que ya son conocidos. Vamos por aquí. Dice lo siguiente. Derechos que son conocidos por la mayoría. La mayoría sabemos que tenemos el famoso derecho de la expresión, de la libre expresión. De hecho, nosotros ahorita